NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Transmitimos el día de hoy desde la cabina del periódico Ruta, aquí en la ciudad de Tulancingo. Saludo a mis compañeros allá en Pachuca, Jorge Martínez, aquí en la estación NQ frente a la Catedral Metropolitana, don Memo Ortega. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, el acoso escolar en Hidalgo, y esto con motivo de la resolución que sacó la Corte con relación a un caso de bullying. Bueno, para ello hemos invitado a la licenciada Ofelia González Hernández. Ella es coordinadora del Registro Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar, se llama REPAEVE. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitar. También está el licenciado Óscar Chargoy Rodríguez, visitador regional de Tulancingo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. El licenciado Alberto Campillo Santos, abogado. Gracias. Tanto gusto. Y el psicólogo, el licenciado Diego Renato Ortiz Olvera. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, el acoso escolar es un problema no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. También conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo escolar, maltrato escolar o en inglés bullying. Es en cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales, y esto se conoce con el nombre de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. Este es una especie de tortura metódica y sistemática en el que el agresor sume a la víctima a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. Hay distintos tipos de acoso escolar. Está el bloqueo social, la manipulación, la coacción, la exclusión social, la intimidación, la agresión y las amenazas. Aquí en la región de Tulancingo destaca mayormente la presencia de casos de bullying en los municipios de Cuautepec y de Tulancingo, pero hay un dato interesante que manejó estadísticamente la Organización de Comercio, la OCDE, que es México ocupa el primer lugar internacional de bullying en educación básica, afectando a 18.781.875 alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas como privadas. Licenciada Ofelia González Hernández, ¿cómo estamos en las estadísticas del Registro Estatal de Prevención y Atención y Erradicación de la Violencia Escolar? Bueno, mire, en realidad nosotros el Registro Estatal para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar se establece en cumplimiento a lo que requiere la ley. En su artículo 23 habla de la obligatoriedad de que se establezca este registro. Entonces, este registro se inicia a partir de 2014. Entonces, de 2014 y 2015, sumando los casos que tenemos reportados, tenemos un total de 164 casos en todo el estado. 164. ¿Son pocos? Son pocos, y no por ello quiere decir que no tenga importancia. Son pocos atendiendo al número de planteles educativos que tenemos y al número de alumnos que hay en cada plantel. De estos casos reportados, 164, y que supongo que ya están documentados, ¿hay pruebas? Sí, de alguna manera el registro consiste en que hacen el reporte, ya sea el director de la escuela, ya sea un padre de familia, incluso también el propio, la propia víctima
puede ser quien haga el reporte correspondiente. Nosotros, antes de, pues, hacemos el trámite correspondiente al nivel educativo para que se haga una investigación de los hechos que nos están reportando, y una vez que tenemos esa respuesta del nivel educativo que directamente realizan la investigación en el plantel, ya nosotros podemos pues darle la atención correspondiente. Es decir, hay un resolutivo. Como resolutivo no, sino que nosotros le damos la atención, tenemos la posibilidad de darle la atención psicológica a la víctima o incluso también al agresor. Les damos la atención psicológica y le damos el seguimiento, y bueno, pues hasta que se considere atendido debidamente el asunto. ¿Cuáles son los municipios que más casos representan? Pues la ciudad de Pachuca, o sea, el municipio de Pachuca, tenemos también Tulancingo, Tepeji del Río y Mineral de la Reforma. ¿Y en zonas rurales? En zonas rurales casi no, o sea, en zonas urbanas. Son en zonas urbanas. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, en la región Tulancingo, ¿han llegado denuncias en contra de la autoridad? Sí, efectivamente. ¿Por desatención? Exactamente, principalmente, aparte de que con Repaeve hemos tenido contacto y hemos tenido esta vinculación institucional de los casos que ellos tienen y en los cuales pudiese haber intervención por parte de un funcionario de escolar, nosotros pues damos el seguimiento correspondiente, iniciando en ese caso la queja necesaria, efecto pues de darle la investigación, ¿no? Sí hemos tenido casos, estamos documentando algunos casos actualmente, están en proceso, y pero bueno, entendiendo en esas circunstancias a veces analizamos la situación, vemos la posibilidad de que exista algún proceso de mediación como primer contacto, si es que el tipo de violencia no es un hecho realmente grave, si la violencia o el bullying que se ejerció y la atención no dada por parte de los directivos de la escuela fue tal vez tardía, pero se dio, tratamos de mediar el asunto entre las partes, ¿no? Si no fuera el caso y entendiendo las circunstancias de los mismos hechos, pues efectivamente pues damos el procedimiento, la investigación a su momento de emitir algún tipo de resolución. ¿Ya hay alguna recomendación? Hasta el momento en Tulancingo no. ¿Cuántos casos llevan? ¿22? 22. En el caso de Tulancingo no ha habido ninguna recomendación. ¿En el caso de Pachuca sabes si no, en el caso, por ejemplo, a nivel estatal, recientemente se emitió una recomendación, aunque no va en el sentido de bullying, sino de una mala atención o un encubrimiento por parte de un directivo en un caso de violencia sexual de un maestro hacia un menor de edad. Entonces, hasta ahorita es la recomendación más reciente que tiene que ver con este ámbito escolar y que al final de cuentas, pues técnicamente sí habríamos de hablar de bullying, porque el bullying o el acoso escolar o la violencia escolar se puede dar entre maestros hacia alumnos. Y sexualmente. Sexualmente también. Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos esta última recomendación. Alberto Campillo, con esta resolución de la Corte vendrán una serie de demandas y denuncias en contra no solamente de las escuelas particulares, sino también de las escuelas públicas, que además son la mayoría. Vamos a una pausa y cuando regresemos nos contestes, por favor. Bueno, ya regresamos, estamos hablando del acoso escolar en el estado de Hidalgo. Alberto Campillo, vendrán una serie de demandas seguramente. Claro, por supuesto, tenemos que darle a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues obviamente la dimensión que tiene. Es el precedente más importante en materia de bullying actualmente. Pero además fue insólito. Es insólito, de hecho es histórico que se haya generado un proyecto y un dictamen en ese sentido. A mí me llama mucho la atención que todo el pleno de la primera sala de la Suprema Corte votó a favor del proyecto del magistrado Arturo Saldívar. Es sumamente importante, sumamente interesante también entender el resolutivo, porque estamos hablando que se extrajo del juicio de la primera, segunda instancia, pues obviamente los elementos
probatorios que daban los elementos para poder atribuirle a la escuela que la falta o la nula intervención de la escuela y de los docentes y de la gente encargada de la prevención y de la seguridad de los menores nunca se llevó a cabo. De hecho, tengo aquí un extracto muy pequeño que quiero leer del resolutivo del magistrado, que dice: las labores del instituto y su personal docente para frenar el acoso escolar del cual estaba siendo objeto el menor dentro de la institución no solo fueron insuficientes, sino que de hecho no existió ninguna acción. Eso quiere decir que nunca tuvo la comunidad educativa una intervención, nunca atendieron. Y bueno, la resolución está en ese sentido. El dictamen va a pagar 500,000 pesos de manera económica por gastos psicológicos, gastos de daño moral. Entonces se fue cuantificando, y además 50,000 pesos de las colegiaturas y la inscripción del menor dentro del año escolar 2011, que fueron en ese tiempo los valorados, ¿no?, por parte de la demanda. Y sí, por supuesto, viene el precedente de que ahora se van a presentar demandas en materia civil, pues solamente por los daños, ¿no?, perjuicios que se generan. Bueno, en el caso, por ejemplo, del bullying, si se le pone atención de manera preventiva, se podrían evitar muchos casos, y quizás hasta el asunto de Chihuahua, de estos niños, que fue terrible. Probablemente ahí haya, y sobre todo el líder de estos muchachos que llevó a cabo este asesinato, denuncias de bullying, y probablemente no se atendieron. ¿Esto pudo haber sido así, Diego Renato, psicólogo? En el sentido de la prevención. Claro. En el sentido de la prevención es bien importante que profesores y padres estén en comunicación constante, pero el inicio también es muy importante, la comunicación entre padres e hijos. Es decir, cuando sus hijos llegan de la escuela, es no solo el cómo te fue y la respuesta bien, sino ir un poco más allá, con qué trabajaste y con qué te divertiste, qué tal te la pasaste en la escuela. A veces los padres únicamente ponen atención, o principalmente ponen atención a la parte, es decir, cómo vas en la escuela, en el sentido académico y calificaciones, pero no en el sentido emocional. Es decir, ¿cómo va mi hijo en la escuela, profesora? ¿Es un niño feliz? ¿Es un niño feliz? ¿Quiénes son sus amiguitos? ¿A qué juega en el recreo? ¿Qué hace con los otros compañeros? Y todos esos son datos que al padre o a la madre le dan mucha información para identificar si está ocurriendo algo extraordinario en su hijo o algo que pueda estarlo afectando emocionalmente. Algunos niños pueden estar presentando, por ejemplo, pesadillas, ¿no? Es decir, bueno, solo tiene pesadillas, pero si vamos un poquito al qué originaron esas pesadillas, puede ser estrés al que estuvo en contacto ese niño durante un día, un momento, o tal vez puede llevar meses, ¿no? Puede llevar meses. Entonces esa comunicación, identifica al padre, habla con el profesor, generan ese diálogo y entonces ponen muchas acciones, ¿no? Eso apoya muchísimo a los menores. Finalmente son a los menores de edad que son muy vulnerables a las condiciones de estrés, a la violencia y al maltrato, y no cuentan con todos los recursos ni de comunicación, ni emocionales, ni psicológicos, para referir un caso de maltrato. A veces únicamente podemos observar su conducta. En el caso, licenciado Ofelia González, de estos 164 casos que ustedes han documentado del 2014 al 2015 de bullying en el Estado, ¿de qué tipo han sido y cuál es el seguimiento que le dan? Bueno, quiero comentarle que para el Estado de Hidalgo la ley establece que tenemos que hablar de violencia escolar, y efectivamente la violencia escolar no solamente se da entre pares, que sería el bullying, sino que de maestros, alumnos o de padres de familia, porque quizás también se da en algunos casos en ese sentido. De los 164 casos tenemos que de exclusión social se han dado 9 en el 2014, de verbal 23, de física 46, de psicológica 21 y de sexual 4 en el 2014. En 2015 tenemos 5 de exclusión social, 29 de violencia verbal, 48 de violencia física, 19 de violencia psicológica, 9 de violencia sexual y 4 de cibernética, que son las
tipos de violencia que la ley describe. Es mayor la violencia física. Sí. ¿Y cuál ha sido el seguimiento? Le digo que el seguimiento que nosotros le damos a cada caso que nos es reportado en el REPAEVE es a través del nivel educativo. Le giramos un oficio para que ellos hagan una investigación dentro del plantel, que nos informen también si ya se tomaron algunas acciones preventivas o de resolución, y el reporte que ellos la mayoría de los casos ellos nos reportan que ya fue atendido, que ya se tuvo una reunión con los padres de familia, que ya hubo el compromiso de que el comportamiento del niño agresor va a modificarse, va a cambiar. Y solamente de los casos en los que la respuesta no es en el sentido de que ya tiene una solución, y digo, nos lo mandan por escrito y firmado, o sea, de alguna manera en ocasiones nos acompañan el acta que se levantó ahí de todos los que participaron en ese acuerdo. Cuando no es así, nosotros pues les damos la atención psicológica a los niños que la requieren, y pues también tenemos al interior de la Secretaría pues el órgano interno de control, que se encargará de que si fue algún servidor público, llamémosle maestro, directivo, quien haya incurrido en alguna de estas circunstancias, pues que se haga el procedimiento. ¿Hay un tiempo perentorio para la investigación? Nosotros le damos al plantel educativo o al nivel educativo un término en el término de 10 días le decimos que nos tiene que reportar 2 semanas. El informe de las acciones que se hayan emprendido. ¿Y esto ocurre para escuelas públicas y privadas? Para escuelas públicas y privadas. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos. El visitador regional de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo, aquí en Tulancingo, ha comentado que las escuelas primarias son las más denunciadas, incluso acumulan cerca del 36% de los 22 hechos violatorios ocurridos en la región en lo que va del 2015. Cuando llegan los padres de familia a presentar esta queja, ¿el camino es inmediato, es accesible o tienen que llevar una serie de pruebas? El primer contacto que se tiene en este caso con los padres de la víctima, pues siempre no es necesario que en ese instante lleven probanza de lo que están refiriendo. Nosotros, como un organismo de buena fe, creemos directamente lo que nos refieren, lo que nos dicen respecto a los hechos de violencia escolar que sufre su menor, y en ese instante pues se da inicio a la queja, ¿no? Al procedimiento. Lo mismo, tenemos un periodo de 10 días para que le damos a la autoridad en este caso para que nos informe respecto a los hechos de los que se adolece la... Ya se está volviendo muy burocrático esto, porque serían 2 semanas por parte de la SEP y 10 por parte de la comisión, ya son 20 días. Sí, ya se volvió algo... Puede ser que se esté volviendo algo burocrático en ese sentido, ciertamente, porque lo que entendemos es que la persona tiene o quiere, lo que busca es la respuesta inmediata. Sí, porque en 20 días puede ocurrir hechos muy violentos. En algunos casos, cuando son casos ya un tanto más graves, sí, en algunos momentos se puede solicitar medidas cautelares, es algo que la ley nos lo permite. ¿Y lo han en hecho? ese sentido, hasta el momento en Tulancingo no lo hemos hecho. ¿En el Estado? En el Estado me parece que sí, es decir, ordenamos que la autoridad lleve a cabo las acciones necesarias para que no se presenten mayores casos de violencia en contra del menor, si es que va a seguir en la escuela. Y que se garantice que la violación a sus derechos humanos no continúe, ¿no? Por parte de tanto el agresor en sus momentos como de las autoridades, porque bueno, generalmente nosotros estamos observando cuando la agresión a veces es por parte de un maestro o de una maestra,
o incluso cuando los directivos no están llevando a cabo las acciones, cuando se les da o se les hace el conocimiento, pues que está sucediendo un caso de bullying, ¿no? Ya ocurrió, Alberto Campillo, un caso de un niño que fue asesinado incluso en un salón de clases. La maestra tenía conocimiento y nunca llamó la atención. Fue en un estado del país, no recuerdo cuál. Pero con esta resolución de la Corte va a ser un sismo para el sistema educativo nacional, tanto privado como público. Claro, por supuesto, pero también hay que darle también la dimensión a cada uno de los hechos. Hablar de bullying, estamos hablando de violencia, estamos hablando de un homicidio, es eso. No hay que hablar de bullying, hay que hablar de un homicidio, hay que darle toda su tipificación. Pero empezó por el bullying. Exacto, o sea, obviamente aquí viene la atención por parte de la comunidad educativa. No había atención, o si había atención, pues no le dieron la importancia debida. Hay casos en donde los maestros han participado también del bullying en contra de los alumnos, siendo un individuo más en contra del individuo menor que está dentro del ambiente escolar. Pero bueno, volviendo al asunto del asesinato, es eso, hay que darles la dimensión de homicidio y que se tiene que tipificar y castigar como un delito de esa naturaleza. Hablando de bullying, pues obviamente es del origen. Sin embargo, bueno, tenemos que criticar también la legislación. Por ahí en 2013 se estaba platicando de una ley general para erradicar el bullying, la violencia. No se generó. Hay proyectos, hay dictámenes que se manejaron en la anterior legislatura, sin embargo no se pudo concretar. ¿Por qué? Porque hablaban de una populismo legislativo, a lo mejor en ese momento, pues ya que se trataba de el asunto del bullying, pues con la Ley General de Educación, hay otros lineamientos por parte del DIF, hay leyes estatales, en el caso de Hidalgo, pues la ley estatal de la atención y erradicación de la violencia, que es realmente el caballito de batalla de Repaeve, que representa hoy la licenciada, pues pero tenemos que hablar que es una ley que procura únicamente la atención. No estamos hablando de sanciones todavía. Yo creo que todavía tenemos que platicar y ver esa situación. Siento que ahorita es el momento para que podamos contar con esa legislación, que a partir de esta resolución de la Suprema Corte, pues ya se determine una sanción, no nada más para las escuelas, porque de hecho la Ley General de Educación lo contempla, ¿no? A la escuela, al profesor, al directivo que no está atendiendo situaciones de bullying, pues tiene que sancionarse. También se sancionan a los menores, a los generadores, en este caso, como lo maneja la ley estatal, pero también hay que hablar de sanciones reales, porque nada más hablan de sanciones menores o cambios de entorno escolar, pero no estamos hablando de una sanción real, ¿no? Y en el caso de los profesores, Diego, Renato, ¿están preparados psicológicamente para poder advertir cuando se presente un caso de estos, antes de que pueda llegar a Yo considero que algunos profesores sí están preparados para identificar y atender estas situaciones. ¿En la educación pública o en la educación privada? De acoso, pero es una formación general, casi personal, como un camino personal, no tanto como tan institucionalizado o tan regulado. Pero, sin embargo, con estas acciones que van llevando esta modificación en leyes y todo esto, pues se va aumentando la prevención. Ahora vemos en algunas escuelas como escuela libre de bullying o no al bullying. Entonces, tal parece que ya llevan a cabo algunas acciones ya más sistemáticas, ¿sí? Para la intervención, detección y prevención, detección e intervención en el bullying. Aunque sí es necesario como una formación más amplia y un cambio de actitud, es como un monitoreo diferente de los profesores. A veces, por ejemplo, desde el espacio del aula hay un lugar donde el profesor a veces interviene, califica, registra, etcétera, el escritorio. Pero a veces la parte de movimiento en aulas que sean a veces, que tengan visión hacia el centro, donde todos puedan verse, los niños puedan verse cara a cara, no haya como espalda, ¿no? Y los niños de hasta atrás que a veces o generan o son víctimas, ¿no? O están en un rincón porque están sufriendo mucha violencia. Entonces, esa parte de movimiento del profesor en el aula, identificar qué está ocurriendo, porque la violencia es muy sutil, como decir, eso es a lo que no devolver una goma. O sea, ¿no? Difícilmente los profesores están preparados.
para poder difícilmente están preparados y sí se requiere más acciones para preparar a los profesores y desarrollar también más empatía, como acercarse y decir, algo te ocurre hoy, pero ¿qué está pasando con este niño, ¿no? Con este alumno, con esta niña? ¿Le tienen confianza los escolares a sus maestros? Algunas veces, porque algunas veces solo representa una autoridad agresiva. Una autoridad más. Una autoridad más, y en muchos de los casos agresiva y violenta, el profesor o la profesora. Entonces, pues son acciones, por un lado está la disciplina, pero por otro lado debemos generar más empatía, más educación emocional, inteligencia emocional, para que profesores, niños hablen de prevención, pero ya empiezan a ver cómo es el acoso, cómo se siente, qué ocurre, cómo podemos cambiarlo, que los niños también participen de eso. Interactivamente, que platiquen. Sí, que interactúen. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos con este interesante tema. Licenciada Ofelia González Hernández, directora del Registro Estatal de Prevención. ¿Cómo han llegado ustedes a las escuelas a nivel estatal para, por un lado, prevenir este tipo de casos? Y en segundo, seguramente debe haber, como lo dijo aquí el psicólogo, instituciones escolares que digan libre de acoso o libre de bullying. ¿Tienen ustedes detectado algunas escuelas particulares y públicas que ya ostenten este reconocimiento? Bueno, yo creo que ese es un calificativo que al interior de cada plantel educativo ellos mismos se han otorgado, porque todas las acciones que realizan, bueno, pues van tendientes a lograr precisamente... Pero es necesario que alguien lo certifique. Claro, yo creo puedo que decir que soy sí, mejor. Sí, claro. Y si no me certifico, bueno... Sí, tiene usted razón. Yo creo que tengamos nosotros un padrón de escuelas que tengan ese calificativo, no lo tenemos. Lo que sí puedo decirle es que todas las acciones que la Secretaría de alguna manera ha emprendido para lograr erradicar la violencia en los planteles educativos, pues son diversas. Nada menos estamos ahorita porque para el siguiente ciclo escolar se formulen los acuerdos de convivencia escolar, que van a venir a sustituir a los reglamentos escolares. Y la finalidad de este marco local de convivencia escolar, que es el que va a servir como eje rector para que con fundamento en las disposiciones que se han previsto en este marco local de convivencia escolar, cada plantel educativo elabore sus acuerdos de convivencia escolar. Estos es una política pública que tiene como propósito orientar a las escuelas públicas y privadas de educación básica en la construcción de estos acuerdos a los que me refería, para el manejo de situaciones y solución de conflictos a través de un enfoque formativo, y así favorecer la convivencia inclusiva, democrática y pacífica. Esto quiere decir que esos acuerdos de convivencia que cada plantel educativo va a elaborar van a estar construidos con la participación de padres de familia, de alumnos. Son reglamentos, ¿no? Sí, son reglamentos. Pero ¿habrá parámetros o van a dejar a libre albedrío de cada? No, hay parámetros porque anteriormente los llamémoslos reglamentos escolares están construidos con acciones de... hace un momento decía el abogado las sanciones, o sea, son reglamentos punitivos. Ahora
la política nacional es que sean resolutivos, que en lugar de que al niño se le sancione, se le forme, o sea, que esos acuerdos tienen que ser, si la sanción porque el niño no trajo la tarea era, o porque no cumplió con el trabajo, o porque se portó mal en el aula, está suspendido 2 días y no vienes a clases, lejos de que fuera una acción formativa, el niño esos 2 días iba a estar en casa, levantándose tarde, quizás desayunando en cama, y lejos de ser vamos a decirlo así, algo que lo forme, pues mejor estoy tranquilo, no me levanté temprano, estoy aquí en casa. Y la idea es de que con estos acuerdos que se construyan en los planteles educativos, vamos a decirlo, la resolución que se emita para ese caso sea que el niño tiene que cumplir con la tarea que no hizo y además una tarea adicional de investigación. O sea, esa es la tendencia. Con este caso de la Ciudad de México y de la Corte, seguramente van a llover más denuncias. Y esta cifra de 22 se va a ir a las nubes. Sí, seguramente vamos a tener más quejas al respecto, más denuncias. Pero creemos nosotros en la Comisión de Derechos Humanos en la cuestión de la prevención, ¿no? Seguimos nosotros, por lo menos en cada una de las visitarías regionales en Pachuca, generando pláticas, cursos, taller para las escuelas. ¿Hay conexión entre la SEP y la Comisión? Sí. ¿Permanente? Sí, permanente, sí. ¿Aquí en la región? En la región también. ¿Hace cuánto fue la última plática que sostuvieron? Estuvimos dando una plática la semana pasada, de hecho, estuvimos dando una plática en algunos jardines de niños a padres de familia. ¿Con la Dirección del Registro Estatal de Prevención? No, en este caso no, pero sin embargo... No hay conexión ahí. Sí hay conexión. Con Repaeve sí tenemos algunas veces que el hecho de que ellos nos denuncien algo, nosotros generamos con ellos la cuestión de, bueno, vamos a ir a la escuela para dar una plática, para entonces también ser parte no nada más de ese procedimiento de vamos a sancionar, sino también vamos a educar un poco en el tema de educación de la lucha contra el bullying, ¿no? Entonces sí hay coordinación. Habrá trabajo individual en el que nosotros también estemos buscando el tema, buscando las escuelas, tratando de generar en ellas, y no solamente en los maestros y los directivos, sino también en los padres de familia. Para nosotros es muy importante que ellos sepan del tema para que puedan también denunciarlo en su caso, ¿no? Entonces, pues es muy importante para nosotros y hemos estado generando ese tipo de circunstancias. Cursos, taller para los maestros, pláticas técnicas para los padres de familia, para los alumnos. Sí, hemos realizado. ¿Cuántos han realizado? En el año, yo creo que hemos realizado, hasta ahorita no hemos tenido, en Tulancingo no lo hemos tenido, ¿no? Realmente no lo hemos tenido. Hemos enfocado más los cursos taller a las cuestiones policíacas, la verdad es que ese ha sido el tema, pero no se descarta, o sea, sigue existiendo el tema del curso taller enfocado a cuestiones de violencia escolar para directivos. Entonces, realmente, ahí está, no lo hemos agendado todavía, pero créeme que pues, estamos en ese trabajo constante de por lo menos, si no es un curso taller que requiere más horas, pues por lo menos pláticas técnicas, ¿no? Y esas sí se han estado dando constantemente. Abogado Alberto Campillo, vemos dos posiciones que quizá estén empujando sobre lo mismo, pero no hay concordancia, no hay un punto que converjan para un objetivo específico. Y esto, sin lugar a dudas, va a traer muchas demandas para un Estado con carencia de recursos y donde no hay bolsas para, sobre todo en el área pública, para resarcir los daños. Exacto. Algo que no hemos tocado el tema es de que por ahí hay unos estudios por parte de, bueno, yo lo vi en El Economista, en donde se habla de que el 40% de los alumnos en nivel básico pues, sufre bullying. Si lo relacionamos y lo bajamos al nivel estatal en Hidalgo, pues obviamente las denuncias que tenemos tanto en el registro con la licenciada y aquí también en Tulancingo, pues obviamente no tienen nada que ver con los parámetros que se están generando nacionalmente. Obviamente sí, hay dos ideas, ¿no? A mí yo voy más por la situación de sancionar, a lo mejor no, y prevenir, por supuesto, siempre es prevenible todo ese tipo de situaciones, pero yo creo que cuando se generan sí deben de ser sancionadas. ¿Por qué? Porque así yo lo veo, porque así es mi criterio, ¿no? Porque si estamos hablando de que si las escuelas no previenen, pues también tenemos que hablar de que los alumnos deben ser sancionados, pero también los padres, ¿no? O sea, a lo mejor tendiente a lo que la ley estatal maneja, que pues va la amonestación verbal, luego el reporte, luego el cambio de entorno escolar, pues es bueno. Sin embargo, si tenemos una tendencia a seguir
contribuyendo a generar el bullying como estudiante, pues tenemos que tener una sanción mayor, ¿no? A lo mejor no una punitiva como tal, no como un delito, pero sí algo más que pueda más enfocado, ¿no? Algo más en el piso, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos. Regresamos con este asunto del bullying. En el 2013, de acuerdo al director del Colegio de Bachilleres, Hidalgo registró al menos 3 suicidios por problemas de bullying en el nivel medio superior, donde las zonas más afectadas fueron Tula, Tepeji y Tizayuca. El bullying, cuando no se atiende, puede llegar al suicidio, psicólogo. Sí, las consecuencias van desde las leves hasta las graves, ¿no? Y en muchos de los casos no necesariamente se afecta desde el principio, digamos desde la edad preescolar, escolar, pero eso en el niño genera como menos herramientas y una autoevaluación, o sea, una autoestima inadecuada. Se generan ideas, el niño se genera la idea a lo mejor que es un mal niño, ¿no? O es un niño que no tiene mucho valor, y eso se va acumulando. Entonces los efectos puede ser que el bullying se vio en la primaria, pero en la preparatoria entonces se vea la causa, el daño, ¿no? El daño se ve en el momento, pero también se queda por mucho tiempo y puede afectar la vida de una persona y el concepto de sí mismo de una persona. Es ahí la gravedad. Un poco con lo anterior que hablábamos de los profesores están preparados, tienen muchísimas cosas que hacer los profesores, ¿no? Entre las matemáticas, los nuevos métodos de enseñanza, etcétera, que también es importante, pero ¿quiénes son los responsables de la parte emocional o de la parte psicológica? Porque bueno, la agresión física, la agresión de amenazas, todo lleva a lo psicológico, ¿no? A tener una evaluación diferente de uno mismo, ¿no? Entonces son los psicólogos los que deben estar interviniendo en las escuelas y estar apoyando todo este proceso. Entonces ese equipo multidisciplinario es el que va a estar apoyando, puede apoyar mucho más a padres, niños, profesores y también en relación con otras instituciones. Sí, porque además cuando hay bajo rendimiento se esconde el verdadero problema que hay en el menor. Claro. Y luego los padres refuerzan el bullying porque dicen, eres un flojo, no atiendes y se te castiga, y entonces se empieza el reforzamiento de este tipo de situaciones. Sí, y se van acumulando una serie de situaciones cuando a lo mejor todo inició en que el niño ya no quiere ir a la escuela y no quiere jugar en el recreo y pues está pensando en que le van a pegar a la salida y pues ya no tiene tiempo ni para las matemáticas ni para el español, ¿no? Y mucho menos para el inglés y la computación, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que se acumulan y que se disfrazan. Los niños entonces tienen bajo rendimiento, pero no identificamos el problema, la raíz. Muchos padres desconocen que sus hijos están viviendo algún tipo de violencia. Yo creo que este programa es fenomenal para decir, puede ser que tu hijo pueda estar sufriendo violencia en este justo momento, ¿no? Y que el día de hoy en la escuela le haya pasado muy mal. Pero ¿por qué no le preguntas? Pregúntale hoy, ¿no? Claro. Eso puede hacer el cambio. La diferencia. Sí. En el caso del Registro Estatal de Prevención, ¿ustedes hacen estudios específicos de regiones, de escuelas, tanto públicas y privadas? ¿Cómo se está generando esta situación de bullying? Bueno, sí tenemos un análisis de los reportes que tenemos, lo vamos
manejando por municipio. También el análisis de que si son escuelas públicas o privadas, con la finalidad de que la capacitación de prevención, las pláticas, no quiere decir que no se atiendan a las que no tienen estos casos, pero sí dar tiros de precisión y reforzar la capacitación y las pláticas dentro de las escuelas que están en las regiones en donde se han dado mayor. ¿Cuál es el bullying más común en el estado? Pues es el físico. Es el fundamental. físico, es el que es. ¿Y en qué nivel? En primaria. En el nivel de educación básica, primaria y secundaria. Preescolar ¿En preescolar no hay? Preescolar no. No se registra. Casi no se registra. ¿Y en el caso de bachiller? ¿Tampoco registran ustedes? Bueno, tenemos nosotros, no tenemos casi casos registrados, nosotros atendemos más educación básica, media superior, también tendrían la posibilidad de hacer el registro en el REPAEB porque el registro finalmente es estatal, pero no tenemos reporte de media superior. ¿Y quiénes son las principales víctimas, niños o niñas? Bueno, ahí sí me permití traer el dato preciso de cuántos tenemos, cuántas niñas y cuántos niños. Tenemos en el caso, incluyendo 2014-2015, son 27 niños y 10 niñas. Tenemos también, comentaba yo hace un momento que a veces el reporte es de que el agresor es el maestro, o sea, tenemos 9 casos de docentes. ¿Que son mujeres o hombres? Ahí sí no le traigo el dato, nada más lo tengo registrado como docentes. 3 directivos, son los que tenemos. De estos 164, sumamos nada más aquí 37, 40, 49, 364. Tenemos 3 de directivos, le comenté, 4 de padres de familia. Ajá. Tenemos 12 de compañeros de grupo. Sí. Y 2 no especificados. Me lo marcan como no especificados porque le quiero comentar que la cultura de la denuncia aún no permea tienen el temor de hacer represalia, ¿no? Sí, o sea, entonces hay quienes a lo mejor envían el correo y dicen en tal escuela está ocurriendo esto o a tal niño lo están agrediendo, pero no nos dan todos los datos. Entonces, y quiero comentarle, por ejemplo, tenemos 20 casos que nos reportaron, que los tenemos incluso, esos 164 están incluidos estos 20, de Tepeji del Río, y nos generó así como que una preocupación muy especial de que nos llegan 20 casos reportados de ella. Pero resulta que cuando se hace la investigación fue un ejercicio que un maestro de grupo hizo con sus alumnos y les dijo, así como que yo creo que para influir en ellos o generarles esa cultura de la denuncia, que hicieran y lo hacen y lo envían al gobierno federal, o sea, llegó a la oficina de la presidencia de la República. Un simulacro, deberían de poner que es un simulacro, ¿verdad? ¿no? ¿Para qué mover todo el aparato? Que no lo hicieron así, entonces nos llega, nosotros hacemos la investigación y resulta que cuando se va a la escuela a hacer la investigación nos dicen que fue un ejercicio dentro del aula que hicieron y entonces todos decían que se termine con la violencia que existe en las escuelas. Decimos, bueno, pero pues, ¿qué pasó ahí? Pues resulta que era eso. Bueno, nos vamos a otra pausa, pero yo quisiera advertir algo. Nos dice usted 9 profesores y 3 directivos acusados de bullying. ¿Qué va a pasar con ellos? Vamos a una pausa y regresamos.
Bueno, ya regresamos. Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Es más grave cuando el bullying lo cometen los directivos, y aquí estamos reportando que 3% de estos casos de 164, que podemos hablar de alrededor de 50 directivos de planteles, están cometiendo bullying. Claro, pues efectivamente es todavía mucho más grave y sobre todo lamentable que sean los directivos, los funcionarios, los encargados de en ese momento tener la protección de los menores, sean quienes estén ejerciendo esa violencia, ¿no?, en contra de ellos. ¿Por medio de qué? De comentarios, por medio de a veces son incluso violencia física, ¿no? Jaloneos, pellizcos, etcétera, ¿no? Principalmente creo que también es en cuanto a los directivos, o lo que nosotros hemos recibido es el comentario: eres un burro, no sabes hacer nada, la estigmatización del menor en muchos casos frente a los demás alumnos de su compañero, como lo ven es un flojito, como lo ven siempre anda de chismoso. Entonces ese tipo de casos es muy lamentable, porque hablamos entonces de que los directivos, los maestros, no tienen el compromiso para con los alumnos y sobre todo no están preparados entonces en ese ámbito. Probablemente en el académico tengan la preparación, la mejor preparación, pero ya en el pedagógico, ya en el trato, en la empatía, como decía el psicólogo, para con los menores, pues no existe. Y eso pues efectivamente les va a traer una serie de consecuencias de tipo legal, y para con nosotros pues el inicio de una queja, ¿no? Por lo pronto ahí serían 50 casos contra la institución, abogado. Por lo menos, ¿no? O sea, a final de cuentas... pero además ya están documentados en un registro. Sí, por supuesto. Eso sería un paso... Algo sumamente importante, yo creo que tenemos que señalar, pues es de que la denuncia no se genera. Lo que tenemos que hacer es denunciar. Ahora, con el precedente de la resolución de la Suprema Corte, pues creo que es el momento para va a detonar. Obviamente que se detone, como usted lo dice, que se detone la denuncia, que obviamente se genere el ambiente para poder buscar la solución a la violencia. Habrá quien busque resarcir el daño económicamente, ¿no? Que también se aproveche de esta coyuntura. Por supuesto. Bueno, que en este caso la tendencia del dictamen fue en ese sentido. Sí. A lo mejor un poquito que se le pueda criticar al dictamen es de que no sancionó a los padres de los menores, porque eran un grupo de menores los que estaban causándole la violencia al estudiante dentro del salón de clases. La maestra tuvo su sanción, la escuela va a tener la sanción mayor, pero obviamente quedamos ahí como que un poquito con un poquito de zozobra en ese sentido, ¿no? De ¿qué Yo hacemos, creo que el desprestigio, ¿no?, público en esa comunidad es importante para la institución. Totalmente, privada, ¿no? Totalmente, así es. Pero bueno, yo creo que sí se tiene que pasar la voz, y que además de que el bullying se debe de erradicar, pues se tiene que denunciar, ¿no? Y obviamente para que se vayan generando las condiciones de que se vaya erradicando con sanciones a lo mejor un poquito más fuertes, pero que sean también acordes, ¿no?, a la situación, a la conducta. Pues ya se nos acaba el tiempo y de manera muy sucinta, Ofelia González, del Registro Estatal, ¿su proyección para este año crecerá los casos de denuncia? Pues yo espero que no, pero yo considero que estamos realizando acciones de carácter preventivo. No tenemos. Pero todas las acciones de carácter preventivo que estamos realizando al interior de la Secretaría, considero que nos van a permitir que lejos de que crezca, este número reduzca. Este tema del bullying, Diego, es cuento de nunca terminar, nunca acabar. Sí, es como el cuento también de la agresión, ¿no?, el estrés o la violencia tan cercano en nuestra sociedad, pero el estrés nos está afectando en muchas de nuestras áreas, a nivel de desde la familia, la pareja va hacia los hijos a escuela, etcétera. Entonces es una sociedad que estamos sufriendo muchísimo estrés, muchísima violencia, y hay que prevenir. Y más que sancionar, hay que formar otra vez sí en emociones, sí en responsabilidad, ¿no? Todos responsabilizarnos de lo que podemos hacer mejor como seres humanos, de uno a otro ser humano, ¿no?, generando empatía y reduciendo en lo máximo la violencia. Y en el caso de la Comisión Estatal, la proyección después de esta resolución de la Corte, ¿piensan que va a crecer? Consideramos que sí, que probablemente esto impacte en que la mayoría de las personas busquen soluciones a este tipo de problemáticas con las instituciones que tienen a la mano, ¿no?
Creemos que pueden dar aumento, esperemos que no sea así, digo, la verdad es que el deseo es que no sea, no tanto porque no denuncien, sino porque no se estén dando estos casos como... Eso es evidentemente bastante utópico, pero definitivamente sería el deseo de la comisión. Sin embargo, bueno, saber que estamos ahí, saber que estamos para apoyar, que como decíamos hace rato, probablemente resulte a veces burocrático el asunto, tomamos las acciones necesarias y generamos dentro de la comisión lo necesario para que la víctima pues se sienta resarcida en sus derechos humanos, ¿no? ¿Necesitamos un reglamento, abogado? Como lo comentaba yo hace un momento, se estaba platicando sobre una ley general, no se ha concretado. Obviamente tenemos en el Estado de Hidalgo pues la herramienta, bueno, en el de Estado de Hidalgo también la ley estatal, sí. O sea, y también hay en Zacatecas, hay en Durango, y hay pero necesitamos el reglamento. Exactamente. Yo creo que sí se tiene que seguir reglamentando. Sí, yo creo que sí. Ya están las condiciones, a partir de esa resolución están las condiciones, se pueden dar para que se reglamente y obviamente sea más eficaz el resarcimiento de la violencia y de los daños sean más concretos y puedan ser obviamente más apreciables para todos nosotros, ¿no? ¿El registro se puede consultar a través de internet, licenciada Ofelia González? Sí, pueden accesar para el... Ya es posible en este momento. Sí. Sabemos el número de resoluciones, sabemos dónde están los casos, pero no las escuelas. Sí. Nosotros tenemos todos los datos en el centro, pero bueno, pues en sí lo que puede consultarse es el número total de casos, pero por la secrecía que tenemos que tener de los casos, pues no podrían acceder a la relatoría que hacen de la denuncia o del reporte, pero sí tenemos la información por municipio, por escuela, por pública región. Y privada. Sí. Y si son directivos o si son maestros, directivos, maestros, alumnos o padres de familia. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias a la licenciada Ofelia González Hernández, directora del Registro Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar, REPAEVE. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Lo mismo al licenciado Oscar Chargoy Rodríguez, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo en Tulancingo. Muchas gracias. Al licenciado Alberto Campillo Santos, abogado, gracias por estar aquí. Gracias, encantado de estar de nuevo aquí. Y al psicólogo Diego Renato Ortiz, gracias. Gracias por la invitación. Lo mismo a mis compañeros aquí en la cabina del periódico Ruta, a Felipe Omaña y Celso García, que hicieron posible la transmisión de este programa por televisión vía internet, a Maricruz de la Riva, que investigó el tema del programa, y a mis compañeros operadores allá en Pachuca, Jorge Martínez, y aquí en Tulancingo, don Memo Ortega. Se despide Juan Carlos Ortiz. Gracias, buenas noches. LQ y Ruta presentaron Entre Líneas, con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.